El Olimancer lo hizo otra vez, ya se consiguió otra Loli y le estaba acariciando la cabeza. No recordemos que en el anterior bucle Tanza había muerto, pues sí, como que había sido más cercano a Subaru en el anterior bucle, obviamente, ¿no? Entonces Subaru ya había tenido un acercamiento a Tanza, de camaradas, de compañerismo, de buenos amigos, de personas de confianza, en pocas palabras. Tanza dice, Suar-sama, disculpe, me preguntaba por qué me estás acariciando la cabeza. Suaru dice, lo siento, fue por reflejo. Así es, amigos, el Olimancer lo vuelve a hacer. Y mientras Subaru acariciaba la cabeza de Tanza y seguía acariciándolo, Tanza frunció los labios, pero no se resistió. Así es, amigos, el Olimancer lo volvió a hacer. Y entonces luego aparece otro y dice, oye, ¿por cuánto tiempo vas a hacer eso? Este es el momento para que los mocosos coquetean entre ellos. Suaru dice, Gian dice, oye, ¿por qué me miras con esos ojos? Aunque acabo de decir algo obvio, ¿acaso me equivoco? Y llega otro hombre y dice, parece que se trata más de la forma en que lo dijiste. Y el momento en que lo dijiste fue terrible. Sin embargo, no es algo que diría incluso si el momento fuera apropiado. Y así llegaron los demás del equipo de Subaru, ¿no? Y le dice, Swarsh, esa mirada, algo significativo en tus ojos es inquietante. Subaru dice, no es nada, eso es lo que estaba pensando en lo lejos que he llegado. Subaru estaba feliz y contento, pues este bucle era mucho tiempo antes, ¿no? Es obvio. Y entonces Subaru había repetido obviamente los procesos de salvar a los gladiadores, a su equipo y a los otros equipos, y había tenido una trampa para los mensajeros, para que ellos se dieran cuenta que estaban en desventaja, sobre todo Top. Wei dice, muy bien, ahuyentamos a los mensajeros de la capital imperial, con esto no tenemos un camino de retirada, ¿no es así, Swarsh? Subaru dice, esto es un poco fuera de lugar, pero eso también es cierto. Wei dice, un poco fuera de lugar. Entonces una voz dice, aparentemente su veredicto ha sido aprobado. Entonces Subaru dice, ¿con esto me crees? Y el hombre dice, sin objeciones, el mandato imperial que me fue otorgado como oficial por su excelencia el emperador, ha llegado el momento de que se cumpla. Es decir, Subaru dice, ¿eso quiere decir? Y el hombre dice, todos los gladiadores de la colmena Kinug-Hep de la isla de los gladiadores deben ser puestos bajo tu mando. Su Alteza es Swarsh. Así es, amigos. El que decía estas palabras era Gustav Morello. Esta vez Subaru había llevado los resultados a su favor. Subaru dice, ¿y qué vas a hacer tú, Ceci? Ceci decide no acompañarlos porque él es el protagonista y que la historia iba a ser interesante y toda la cosa. Solo dice que lo hará trabajar duro. Subaru dice, esta vez es nuestra victoria. Y así Subaru tenía la intención de pisotear el imperio de Wallachia. Y había convencido a Gustav con sus planes, sus estrategias. Le había convencido de que estas personas venían a hacer daño a la isla, ¿no? Y entonces Subaru le dijo que está bien que no le creyera, pero que él iba a hacer algo que lo creería. ¿Y cuál era el plan? Que cuando los emisarios llegaran, él iba a poner una fila de soldados, ¿no? Y como dijo, si ellos se retiran significa que pensarán que los han descubierto y toda la cosa, ¿no? Por eso se retirarán. Entonces Gustav aceptó la propuesta de Subaru y al ver que realmente se retiraron, entonces entendió que las intenciones de estos emisarios no eran buenas, que eran malas. Entonces le pone el cargo de la isla gladiador, todos los soldados, todos los miembros, al cargo de Subaru. Y así siguiendo con la historia nos lleva con Ren. Ren, recuerden que había sido secuestrado junto con Floch, ¿no? Y entonces estaba Ren allí, en una mansión donde estaba bajo arresto domiciliario. Y notó a cierta mujer. Mientras que notaba a cierta mujer, Ren estaba indagando sus pensamientos sobre qué hubieran pensado los demás al enterarse sobre su desaparición y toda la cosa, ¿no? Y esta mujer era una mujer bella, con cabello castaño oscuro, que estaba dividido en dos a cada lado de la cabeza, ojos azules de largas pestañas, una mujer en una silla de ruedas. Y o sea, Ren estaba, aunque estaba bajo arresto domiciliario, todavía poseía cierta libertad, ¿no? Se había permitido comida, agua y un horario, ¿no? Pero igual no podía salir de la mansión. Y entonces Ren comenzaba a pasear, caminar por la mansión. Y entonces se encontró con esta mujer bella, que estaba en una silla de ruedas, que estaba en el jardín, en el centro de la mansión. Así es, en el jardín, en el centro de la mansión. Ella era Katina, o Katia, que era la prometida de Top, que nosotros ya sabemos que es ella, ¿no? Pero Ren no tiene ni idea. Entonces Ren, al ver que la mujer estaba en silla de ruedas, que está en el jardín y que no estaban los demás sirvientes, y ella estaba como queriendo irse, entonces Ren dice, te ayudaré. Ren se acercó a la mujer atrapada en la zanja y la llamó desde atrás. Ren dice, 1, 2, 3, y la chica dice, la mujer bella dice, ¿quién te pidió que hicieras eso? Y la mujer seguía hablando, ¿no? Decía, habría estado bien sin ayuda por algo tan trivial. Quiero decir, ¿qué crees que estás haciendo cuando necesitas un bastón? Ya que acuérdense que Ren también andaba con su bastoncito, no podía caminar del todo bien. La mujer dice, deberías preocuparte por ti misma. Ren dice, gracias por tu preocupación. La mujer dice, no estoy preocupada ni nada. Quizás tus oídos no funcionaron correctamente. El problema está en tu cabeza. Ahora piérdete. No tengo tiempo libre para preocuparme por ti. Ren dice, si no tienes tiempo libre, significa que tienes algún papel que cumplir. Y así habla, ¿no? Y luego se presenta. Ren dice, mi nombre es Ren. Y nada
a algunas circunstancias estoy atrapada y secuestrada en esta mansión. La mujer dice, ¿secuestrada? Ren dice, sí. Y dime tu nombre. La mujer dice, pues yo me llamo Katina. Y Katina dice, por secuestrada, entonces significa que también eres una rehén. Ren dice, ¿rehén? Ese puede ser el caso, pero no parece apropiado solicitar que yo juguete el papel. Ren pregunta si ella era tal vez la hija o nieta de Belsex. Acuérdense que Belsex es el primer ministro. Katina dice que no, que Belsex no está casado, ni tiene hijos, ni no tiene familia, etc. A lo que Ren dice, ¿y entonces por qué estás aquí? Katina dice, no eres muy perceptiva. Ren dice, pregunté si también eras una rehén. Así es, Katina también era una rehén. Ren dice, ¿entonces eres una rehén, Katina-san? Katina dice, no estaría tan seguro de eso. Tal vez solo soy una herramienta reemplazable. Y Ren dice, Katina, ¿te gustaría hablar un poco más? Katina dice, ¿qué? ¿Haciendo algo tan egoísta? Pero tal vez se moleste el primer ministro. Ren dice, no creo que se enfade. Si se enfada, entonces dile que te obligué a hacerlo. Katina dice, pero en realidad no es como que él... Un momento, dice. Estás haciendo lo que te plazca, como si yo fuera. Y Ren dice, y agarra su silla, ¿no? Y dice, ¿y en qué dirección está tu habitación, Katina-san? Mi habitación está en el lado oeste. Katina dice, en el lado opuesto, el lado este. Y así ya comenzaban a hablar y se dirigían a la habitación de Katina. Y luego la historia nos lleva con Flock, que estaba abriendo lentamente sus párpados, habiendo sentido la presencia de alguien más en la habitación. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. Y había una figura parada en la entrada de la habitación. Su cara, sus ojos, su nariz, todo le resultaba familiar a Flock. Era Vixen Wallachia. Flock sabía que este hombre pues no era Bell, sino que era un impostor, ¿no? Pero igual tenía que tener mucha precaución y hablar con cuidado. Sobre todo hablar con respeto, porque sabía que al ser una copia casi exacta, o mejor dicho exacta de Abel, del verdadero emperador, pues él ya conocía su personalidad, ¿no? Toda macabra, astuto. Entonces Vincent le comienza a preguntar cosas, ¿no? Y Flock comenzó a contar sobre esposo Kun, pero no daba muchos detalles en realidad. Flock dice, desafortunadamente la persona a la que realmente quiero dar mis comentarios es otra persona, alguien que tiene la misma cara que tú, pero aún así realmente se parece mucho, decía. Y comenzó a hablar, ¿no? Que ayudó a esposo Kun a maquillar al jefe de la aldea Kun, que se parecía a su rostro desnudo. Vincent dice, el asunto de la ciudad fortaleza, refiriéndose a Guaral, ha llegado a mis oídos, que también fuiste parte de ese plan. Solo puedo imaginar que todos ustedes han tratado de mancillar el gobierno del emperador de una manera impía, más allá de toda medida. Flock dice que, bueno, sí, fue una aventura divertida, y además no hubo víctimas. Vincent dice, esa es solo una justificación basada únicamente en los resultados. Flock dice, la señorita Tarita y la señorita Conan lo hicieron y yo también, es por eso que no puedo desentrañarlo. Flock dice, me pregunto por qué su excelencia, por qué fue expulsado del trono imperial y puesto en esa posición. Flock dice, ¿por qué tú y tu gente tuvieron que hacer temblar nuestro sólido imperio? Vincent dice, o sea el falso pues obviamente, dice, Vincent, dice, eres bastante hablador, ¿verdad? Puedo quitarte la cara y la boca aquí y ahora para expiar tu falta de respeto, ya que Flock, como sabía que él era el impostor y todo, como que le daba las quejas, ¿no? Haciéndole preguntas de por qué había llegado todos estos acontecimientos y Vincent lo amenazó con matarlo. Pero Flock era un cabrón y dice, si quieres decir que debo cuidar mi boca, podría tener más sentido quitarme la voz. Vincent dice, escuché que no cederás ante ninguna amenaza y que no dudarás en arriesgar tu vida. Es como dijo Belsex, parece ser una especie de desgracia mal engendrada. Y así comienzan a conversar, donde Vincent le saca información, ¿no? Le dice, escuché que trajeron una chica sanadora aquí contigo. Vincent dice, incluso sin Madeline Echar, Belsex no te haría ningún daño. Tenga en cuenta cuál es su posición y asegúrese de pasar su tiempo aquí sin provocar ninguna discordia. Y así mientras ambos recopilaban información, ¿no? Mientras conversaban, Flock pensaba en Valeroy y sus demás amigos del pasado que habían pasado todo su tiempo tratando de proteger a Medium y que no deseaban nada más. Entonces Flock ya había desenmascarado a Vincent, obviamente, como refiriéndose y haciéndole preguntas de que era el falso y toda la cosa. Y Vincent pues lo amenazaba y la típica lengua filosa que tenía, ¿no? Entonces Flock, como es un cabrón, dice, ¿puedo preguntarte algo, falso emperador Kun? ¿Qué es lo que has venido a contar? De frente se lo dijo. Vincent dice, el gran desastre con respecto a la destrucción que este trae. Capítulo 77, Giro del Destino. La historia nos lleva con Otto donde dice, este es un informe sobre el daño causado por el ataque de los dragones voladores. Emilia bajó las cejas con una expresión de dolor ante la explicación de Otto, mientras golpeaba los documentos que tenía a mano. La ciudad fortaleza de Guaral había sido golpeada por un cataclismo de dragón volador. Así es, estamos otra vez en la historia donde estamos en la fortaleza de Guaral, ¿no? Donde después de la batalla pues había sufrido un gran golpe y bajas también. Desde el punto de vista de Emilia, la ciudad
estaba en un estado terrible. Emilia entonces pensó si tan solo hubiera llegado ahí un poco antes. Otto dice, no tiene sentido especular si podríamos haber llegado antes si nos apresurábamos. No sabríamos lo que estaba pasando ni qué pasaría. Y Petra dice, pero el problema, Otto, es cómo lo dices o de la forma en que lo dices. Y así conversaban, ¿no? Recuerden que el grupo de Emilia había entrado en el Imperio de Wallachia en busca de Subaru y Ren, quienes habían desaparecido. Y después de muchas idas y venidas y varias penuras, llegaron al imperio, pero como esperaban, era difícil cruzar la frontera por medios regulares y terminaron ingresando de contrabando de forma ilegal al país. En resumen, Otto dice, la razón por la que también hemos venido lo más rápido posible es para restaurar la salud de la señorita Beatriz. Y ese es un objetivo que en realidad se cumplió una vez que recopilemos lo que buscamos, por lo que no es del todo una mentira. Recuerden que Beatriz está en una situación complicada, ¿no? Necesita a Subaru y Subaru necesita de ella. Y así, mientras Otto hablaba y era un poco frío también y Petra le hacía bullying, Emilia dice, bueno, después de todo, Otto-kun hizo un muy buen trabajo al hablar con Sir-san y los demás también. Otto dice, afortunadamente Sir era una persona con la que se podía razonar, así que las dificultades fueran mínimas. También estoy agradecido con Miselda-san, con quien me encontré por casualidad y ella pudo explicarme todo. Petra dice, parece que la cara de Otto es la favorita de Miselda. Emilia dice, sé que a Miselda le gusta la cara de Otto, pero Garfield también es lindo. Petra dice, tal vez es porque Gar tiene arrugas en las cejas y la nariz y cara de enojado. Otto dice, creo que no voy a decir nada. Y así hablaban, ¿no? Donde tenían que hacer una limpieza a la ciudad. Luego la historia nos llega con Garfield y Henkel que estaban hablando, y Garfield le reclama que por qué no le agradece y toda la cosa, y que él pensó que tal vez sería como su hijo y que tuviera modales, y Henkel dice que no trate de comparar a hijos y a padres porque no significa que necesariamente tengan que ser iguales. Garfield dice que él es un descortés. Garfield dice, escuché que Emilia-sama, no, Emily, la princesa, a la que llaman Priscila, y lucharon contra un general divino, pero pase lo que pase, mi maravilloso yo siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Garfield comenzó a pensar que al no haber acompañado a los demás a la atalaya de Pléyades, había perdido la oportunidad de encontrarse cara a cara con el dragón divino, volcánica, ¿no? Y pensó que esta vez había perdido la oportunidad de entrar en contacto con otro dragón a pesar de estar en la misma ciudad. Ay, hay que borrar todo esto, ya. O sea, Garfield habla con Henkel y tienen una conversación muy descortés de parte de Henkel, ¿no? Recordamos la personalidad de Henkel. Garfield trata de agradecerle, ¿no?, por toda la vaina, pero Henkel dice que no lo compare con sus hijos porque no significa que sean iguales, y Garfield dice que es muy descortés. Garfield pensó en todo lo que había pasado desde la atalaya de Pléyades, que él no había tenido oportunidad de luchar ni de ver al dragón volcánica, y otra vez había perdido la oportunidad de conocer a otros dragones. Garfield se decía a sí mismo, pase lo que pase, mi maravilloso yo siempre está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Garfield comenzó a pensar, ¿no?, que todos habían puesto su parte, y hasta incluso Petra, que había concluido las negociaciones de manera digna, Otto, que negoció con los padres por el camino para ponerse en contacto con las personas que guiarán de forma ilegal la frontera, y Garfield se sentía inútil, incapaz por no haber aportado todavía nada. Ojo que a este punto de la historia ya habían estado en contexto sobre el nombre de Natsumi Swarsh, el nombre de alias de Subaru, ¿no?, de Natsumi, que se había rumoreado que estaba en la ciudad fortaleza, y entonces por eso habían venido rápidamente hacia este lugar. Pero cuando vinieron, Subaru no estaba. Henkel le dice, oye mocoso, tus dientes han estado chisqueando desde hace rato, no puedes comportarte y cerrar la boca. Y Garfield se molesta y dice, ya que Garfield había estado perdido en sus pensamientos. Garfield dice, entonces lárgate. Henkel dice, yo estaba aquí primero, tonto. Garfield dice, el tipo que se acobardó contra un general divino no debería ser tan arrogante. Así es. Henkel dice, también arruiné el estado de ánimo de la señorita Priscila, así que ahora me estoy emborrachando. Qué irredimible. Garfield dice, bueno, después de todo, el enemigo era un general divino, tampoco es como si no puedas vencerlos. Y Garfield se dirigía a él como Papá San, algo así, ¿no? Así dice la novela, o sea, refiriéndose a que él era el papá de Reinhardt, obviamente, ¿no? Le hablaba como Papá San, algo así. Pero yo lo voy a decir, les digo esto porque, por si estén leyendo la novela, ¿no?, y no entiendan un poco. Entonces en la conversación Henkel menciona que está persiguiendo un objetivo, un beneficio que obtendrá con la señorita Priscila, y que ha estado 10 años persiguiendo ese objetivo, ¿no?, y que no importa lo lejos que vaya, nunca podrá cambiar su naturaleza pobre. Y ante la incesante burla de Henkel hacia sí mismo, Garfield comenzó a verlo ya de manera diferente, ¿no? La impresión de Garfield que había tenido había sido enemistad y disgusto, pero después de un breve periodo, en el mismo momento en que pensó que había sido afirmado, ver a Henkel maldecirse a sí mismo hizo que Garfield reevaluara su impresión. Allí estaba un hombre débil, exhausto y miserable. Henkel decía, me pregunto por qué sigo vivo. Estaba bien borracho Henkel, bueno. Garfield dice, ¿te atreves a decir eso frente a la persona que te salvó? Henkel dice, sí.
Y después de todo, Garfield había curado a Henkel, ¿no? Recuerda que él tiene esas habilidades, entonces es por eso que en un principio le dice, no me vas a agradecer, y Henkel ni caso le hacía. Por eso se molestó Garfield con él, porque era un borracho arrogante y mal agradecido. Entonces Henkel menciona a su esposa y luego dice Henkel, mi esposa, y Garfield dice, oye, la voz de Henkel se quebraba, ¿no? Entonces Garfield dice, oye, ¿qué querías decirme? Entonces de repente Henkel cambia su mirada y se dirige hacia otro lado. Y dice, Henkel dice, todo borracho, pues. Mira, es un carruaje tirado por caballos. Garfield no pudo evitar darse la vuelta ante las palabras que se habían dicho. Henkel dice, así que es el honorable regreso del grupo que salió. Henkel dice, oye, mocoso, suéltame. La persona que estás esperando parece que está llegando. ¿Por qué no te apuras si vas a encontrarlo? Dice Henkel. Henkel dice, voy a cumplir con mi deber como vigilia. Mi trabajo es informar si veo algo irregular después de todo. Aunque esté borracho, al menos puedo hacer eso. Cuando Garfield entonces comenzó a pensar que el carruaje tal vez estaba llegando no solamente muchos individuos, sino una persona en especial que él esperaba. Garfield grita, ¡Capitán! Emocionado por su regreso, emocionado porque Subaru estuviera ahí, en ese carruaje, Garfield gritó y se fue hacia la dirección donde estaba llegando el carruaje de la mansión, ¿no? Había muchos carruajes que estaban llegando. Al parecer no era uno. Había un carruaje que estaba tirado por un excelente caballo Galewin. Y entonces Garfield estaba ahí interponiéndose. Y un hombre le dice, tú, ¿por qué estás jugando? Si eres un mensajero de la ciudad, seguramente hay algo que deberías estar haciendo. Entonces, al examinar su expresión, el hombre de la máscara Oni hizo que Garfield recuperara su aliento. Y mientras Garfield estaba ahí, la historia nos lleva dentro de la mansión donde estaba Sir. Le servía un tecito que hablaba con Frederica, ¿no? Que le servía un tecito y él estaba preocupado por Frederica. La habilidad de Sir para preparar el té era muy buena. Sir menciona que en su casa él fue entrenado por muchas hermanas mayores y menores de su familia. Cosas que a nadie le importa, ¿no? Entonces, entonces todos queremos saber qué pasó con el carruaje y toda la cosa. Y Sir, pues como es un mujeriego, alababa y usaba sus típicas frases contra Frederica, ¿no? La halagaba y toda la cosa. Frederica dice, escuché que cortejó a Michelle Dazan tan pronto como la conoció. Y así, ¿no? Cortando esa vaina. Mientras Otto y Frederica hablaban también, Otto dice, vaya, vaya. Y se ponían en contexto sobre lo que había pasado y Sir las había contado. Otto dice, vaya, vaya. Parece que ese hombre tiene tendencia a pensar que el travestismo es una solución para todo uso. De hecho, me temo que podría alentarlo a asumir. Podría ser considerablemente útil. Así es. Ya le habían dado, Sir había dado contexto, ¿no? De Subaru, de Natsumi y toda la cosa. Sir dice, no pasará mucho tiempo antes que la señorita Natsumi regrese. Finalmente, los deseos de la señorita Emily y la señorita Pedra se cumplirán. Frederica decía, sí, absolutamente. Sir dice, si tan solo hubiéramos podido proteger a la señorita Ren. Recuerden que Ren había sido raptada, ¿no? Cuando de repente alguien entra y dice, General Sir de segunda clase. Sir dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y el subordinado dice, tenemos un informe. Numerosos carruajes están llegando al del lado sur de la ciudad, todos desde la ciudad del caos. Frederica dice, ¿de la ciudad del demonio del caos? Sir dice, así que han regresado, como era de esperar, eres un aliado con una sincronización impecable. Llame a la señorita Priscila, a la señorita Petra y a los demás de inmediato. Subordinado dice, sí, señor. Sir dice, todo está bien, señorita Frederica. Sir sonrió suavemente a Frederica. El subordinado dice, general de segunda clase, la verdad es que sobre eso... Entonces Sir se comenzó a preocupar ante esas palabras y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el subordinado dice, verás, señor, el carruaje ha regresado a la ciudad demonio, pero la señorita Natsumi Swarsh no está presente. Dicen que perdieron la pista de su paradero en la llama del caos, así es. Todos estaban felices por el regreso de Subaru, de Natsumi, pero el protagonista no había venido. La persona por la que habían cruzado, había cruzado por la frontera de forma ilegal y llegando aquí, no había llegado esa persona. Había desaparecido. Había desaparecido Ren, había desaparecido Flo. Y el regreso que esperaban de Subaru no había llegado. Malas noticias para ellos. Y cuando llegaban los carruajes, ¿no? La mansión, hubo un alboroto, ¿no? Todos se emocionaron, obviamente, menos Frederica y Otto. Y Sir, que ya habían recibido el informe del subordinado. Y Emilia se había emocionado al verlos. A ver el alboroto, que estaban diciendo que estaban llegando carruaje y toda la cosa. Entonces Emilia estaba muy emocionada. Le decía, muy pronto nos encontraremos con Subaru, Beatriz. Emilia sostenía a una niña en sus brazos, que había estado dormida con los párpados cerrados. Ella era Beatriz. Las caravanas de vagones llegaban y llegaban desde el sur de la ciudad. Y cuando Emilia escuchó todo el alboroto, escuchó que estaban llegando desde la ciudad de la llama del caos, su cabello plateado bailó en anticipación de su tan esperada reunión con su querido caballero. Emilia gritó, Subaru, y comenzó a correr. Emilia quería asegurarse, en su mente, bueno, en los pensamientos de Emilia, en su mente quería asegurarse de que Subaru estuviera a salvo lo más antes posible. Al abrir los ojos y correr,
Emilia tomó un atajo hacia el frente del ayuntamiento, comenzó a correr. Emilia asustó a los guardias. Se supone que Emilia debería haber entrado por la puerta y luego haber subido las escaleras hasta la cima, pero era tanta su impaciencia y era tanta sus ganas de ver a su caballero, que en lugar de ir por las escaleras, formó una columna de hielo y cabalgando sobre la formación de hielo, o sea, formó una columna de hielo y comenzó a subir para llegar al último piso, ¿no? Donde estaban reuniéndose todos. Emilia, sosteniendo a Beatriz, subió de repente a la parte superior del edificio. Asustó a los guardias y a la gente del pueblo, pero no pudo resistirse. Emilia estaba con muchas ganas. Y Emilia gritó, ¡Subaru! Y alguien dijo, ¿Emily? Cuando el ascensor de hielo alcanzó la altura del último piso, Emilia saltó de allí al edificio. Cuando aterrizó y miró hacia arriba, vio que había un gran número de personas que ya se habían reunido en el ayuntamiento, y todos parecían sorprendidos por la repentina aparición de Emilia. Miselda, que estaba ahí con una pierna ortopédica, dejó una fuerte impresión visual. También estaba la gente de Chugo y toda la cosa, ¿no? Quien aceptó la apariencia de Emilia con una sensación de tranquilidad. Miselda dice, usas la magia muy convenientemente. Eres tan diferente a nosotros. Emilia dice, tenía mucha prisa, lo siento, así que siento haberte asustado. Lo desapareceré en un segundo. Emilia disolvió el hielo de maná. El hielo en maná. Miselda dice, la mayoría de las veces si los golpeas antes de que usen magia, es el final para ellos. Emilia dice, lo sé, pero eso es solo si estás cerca, no muy lejos. Miselda dice, cuando estás lejos ahí es cuando entra mi flecha y uso mi arco. Sin embargo, Tarita es mejor con el arco que yo. Emilia dice, así es, las personas que se fueron al sur están de vuelta, ¿verdad? Comienza a hablar de Emilia. Subaru, gritaba Emilia. Subaru, ¿estás allí? Estamos todos aquí para recogerte. Otto y Petra-san, la señorita Petra llegará pronto. Subaru, sal de ahí, decía. ¿Estás ahí, Subaru? Estaba emocionada Emilia. Emilia quería ver a Subaru lo antes posible. De repente, le tocaron el hombro por detrás. Emilia reaccionó como si lo hubieran volteado. Era Frederica. Emilia dice, Frederica, llegaste aquí primero. Bueno. Emilia dice, ¿hablaste con Subaru entonces? Mira, quiero llevar lo más antes posible a Beatriz a que lo vea. A mí también me gustaría hablar mucho con Subaru, pero Beatriz debe ser la prioridad. Ella debe encontrarse primero con Subaru. Frederica dice, Emilia-sama, hay algo que debería decirte. Emilia hace, Frederica bajó las comisuras de sus hermosos ojos verdes, esmeralda, y le habló con voz sombría a Emilia, que sudaba y hablaba como si buscara excusas. No sabía que Frederica tenía esa actitud. Emilia dice, Garfield. Al mirar a Emilia que no solamente Frederica sino también Garfield había llegado antes al ayuntamiento, cuando Petra y los demás llegaron un poco más tarde, todos los compañeros de Emilia que habían venido a Guaral estarían presentes, o eso es lo que esperaba Emilia. Y Frederica dice, desafortunadamente, verás Emilia-sama, Subaru-sama se ha perdido nuevamente. En la ciudad demoníaca de la llama del caos, Subaru-sama no está entre los que regresaron en estos carruajes. Frederica había transmitido dolorosamente un informe tan desgarrador. Y entonces que también estaban presentes ahí, estaba Medium hablando con alguien, ¿no? Recuerden que Medium está en modo chota y estaba desconcertada por la noticia de que se habían llevado a su hermana mayor y a Ren. Habían dos niñas muy bonitas, era Luis Arne y Medium, donde decía, ¿cómo es eso que han desaparecido el hermano mayor y Ren? Y la niña que estaba ahí, la que era Luis Arne, Otto dice, parece que he visto a esta chica antes. Sir le daba contexto, ¿no?, a las chicas, pero Sir decía, un momento, si no me equivoco, ¿usted es la señorita Medium? Medium dice, por supuesto, soy yo, y le da contexto, ¿no?, de que había sido achicada. Y entonces Luis también estaba ahí y dice, Sir dice, señora Abel, esto es. Ahí estaba Abel, obviamente, y Abel le daba contexto a Sir mientras estaba Luis y Medium ahí, ¿no?, que se habían enterado de que Ren y el hermano mayor de ella, o sea Flock, habían sido secuestrados. Abel da contexto a Sir, le dice, le da contexto sin pretexto y le dice, esto pasó debido a la técnica de Orvar Dukenken, la razón por la que su respuesta estuvo fuera de lugar por su educación original. Esto pasó por obra de Orvar Dukenken. Sir dice, ya veo, así que es la técnica del general de primera clase Orvar. Estoy tan contento de que estén ilesos. Entonces, mientras hablaba con Abel, Medium dice, lo siento todos, estaba tan acostumbrada a que me habían cogido, pero ahora soy pequeño, justo igual como Subaru Chin. Y al escuchar la palabra Subaru, todos quedaron atentos. Emilia le pregunta a la chica que estaba hablando con Abel, ¿no?, y decir, ¿estás preocupada por Subaru?, preguntó Emilia acercándose. Recuerden que Beatriz estaba en los brazos de Emilia. Luis hace y había una niña que estaba media llorosa y preocupada por Subaru, ¿no?, porque estaban hablando de él, y era Luis Arner. Era Luis Arne la que estaba preocupada y con los ojos llorosos al escuchar que Subaru había desaparecido y no estaba viendo, porque recuerden que ella no pudo rescatar a Subaru, encontrarse con él. Y Emilia la veía toda tierna a ver esta niña que estaba sufriendo por Subaru. Le dice, no creo que sea tu culpa, estoy realmente decepcionado de que Subaru no esté aquí, pero este no es el momento para estar deprimido. Subaru ha pasado por mucho más. Luis hace, Emilia dice, ¿estás preocupada por mí también? Gracias, sé que también has pasado por mucho.
La chica de aspecto deprimido y Emilia se comunicaban entre sí de esta manera, con expresiones. Recuerden que Luis no habla, solo hace, no articula palabras. Abel dice, vaya, vaya. Y así todos estaban reunidos allá. Abel dice, nunca esperé que los compañeros de Natsuki Subaru vinieran hasta aquí de visita. Emilia dice, ¿también eres amigo de Subaru? Abel dice, yo no tengo amigos, tampoco piensas de mí de esa manera. Nuestra relación es aquella con la que estamos juntos mientras trabajamos hacia una meta. Emilia dice, ya veo, eres un camarada. Ella te llamó Abel. ¿Podría ser la persona a la que Siri estaba hablando antes? Y Siri entraba en contexto con Abel lo que había pasado en la ciudad, ¿no? Y Abel dice, ciertamente ha habido mucho desgaste. Siri dice, estoy avergonzado por lo que ha pasado. Y Medion dice, Abel Chin, no digas cosas malas como esa. Todos se esforzaron al máximo. Abel dice, dime, ¿no estás enojada porque también te quitaron a tu hermano? Medion dice, el hermano mayor trabajó tan duro que se lo llevaron. Si no se hubieran llevado al hermano mayor, habríamos estado en un gran problema. Ese es mi hermano mayor. Incluso quitado, el hermano mayor es genial. Fue Medium que había golpeado vigorosamente la declaración de Abel, ya que, según la historia, que le habían dado un contexto, ¿no? Lo que había pasado más o menos. Entonces Abel como se quedó pensando en lo que dijo. Entonces Abel le dice a Sir, ignora lo que dije anteriormente. Desde el principio, después de todo, te enfrentaste a Madeline Echard y a un grupo de dragones voladores. Mereces reconocimiento por tu trabajo en una situación en la que la ciudad pudo haber tenido que ser abandonada. Sir dice, gracias, me siento honrado. Y obvio, pues no, a pesar de que fallaron en proteger la ciudad y hubo bajas y destrozos, obviamente pues el enemigo era muy poderoso, era un general divino dragón y había un montón de dragones como ejército. Y entonces era entendible pues que Sir no haya podido proteger la ciudad, pero que al menos hizo un buen trabajo minimizando bajas, organizando y toda la vaina, ¿no? Medion dice, Abel Chin, tu personalidad es horrible. Y una mujer dice, ¿cuándo vamos a progresar con esto? Así es, la que interrumpió la conversación no fue nada más ni nada menos que Yorna Michigo, uno de los 9 generales divinos, uno de los oficiales militares más poderosos del imperio. Sir dice, general de primera clase Yornar, me gustaría agradecer su visita. Yo soy Sir Osma, un general de segunda clase del Imperio de Wallachia. Yorna dice, he escuchado tu nombre en el camino. En persona pareces un hombre apuesto, como dijeran Medium y Tarita. Sir dice, entonces estás dispuesta a luchar con Abel. Yorna dice, puedes pensarlo de esa manera. Tengo mi propia agenda, pero mis intereses, digamos que están alineados con los de Abel. Abel dice, está decidido, no hay problema en el pacto con Yorna Michigo. Y Emilia dice, Subaru fue enviado a alguna parte, ¿verdad? Fue la voz de Emilia que había interrumpido la conversación. Emilia dice, una vez más, empecemos desde el principio. Yo soy Emily y tú eres Abel, ¿verdad? El amigo de Subaru, no, su camarada. Abel dice, así es. Emilia dice, ¿Subaru se ha ido a otra ciudad contigo? Bueno, a lo de Yorna-san y luego pasó algo terrible, se separaron, ¿verdad? Yorna dice, sí, así es, sin embargo, algo terrible no es suficiente. Tanto Abel como Yorna asintieron con la cabeza hacia Emilia, quien alzó sus bien formadas cejas mientras confirmaba lo recién descrito. Emilia dice, no puedes decir a dónde fue llevado Subaru después de separarse del resto del grupo. Aunque todos buscaron, no lo pudieron encontrar, ¿verdad? Y había mucha gente sin hogar, entonces es por eso que regresaste a esta ciudad de esta manera y estamos discutiendo sobre esto aquí, ¿no es así? Abel dice, así es, no hay nada que corregir, aún así. Esa fue una tragedia de esa magnitud. Teniendo en cuenta la escala, es difícil creer que la persona desaparecida esté a salvo. Emilia dice, no te preocupes, sé que Subaru está bien y está vivo. Eso te lo aseguro. Emilia interrumpió las palabras de Abel, que estaba siendo pesimista. Y Abel dice, ¿qué te hace estar tan segura? No sabes los detalles de lo que ocurrió dentro de la ciudad demonio. En tales circunstancias, desaparecer cuando un movimiento en falso podría costarte la vida. ¿Cómo puedes estar tan segura de que él sobrevivió en esa situación? Abel dijo estas palabras de forma fría, pero obviamente Abel, recordemos por todos los acontecimientos que ha pasado, tenía muchas dudas y sospechas sobre Subaru, quién era, toda la vaina. Y después de enterarse de Luis, toda la cosa, obviamente él quería más información de Subaru, quién rayos era realmente nada que Subaru. Entonces es por eso que trataba de preguntarle a Emilia para sacar más información, ¿ya? Y la novela nos relata los pensamientos de Abel, por eso les digo esto. Y Otto la interrumpe y dice, Emily, esto es. Emilia dice, otro se preocupa porque se dio cuenta, ¿no?, de las estrategias de Abel. Emilia dice, yo creo en Subaru y creo que Subaru hará todo lo posible hasta que lleguemos allí para atraparlo, no importa lo difícil que sean las cosas. Otto temía que Emilia dijera o hablara de más y diera mucha información, pero se calmó cuando escuchó las palabras. Abel dice, todo esto es una ilusión sin ninguna evidencia persuasiva. Es decepcionante que esta forma de ser sea tu razonamiento, ya que Abel ni siquiera había dado detalles de nada, pero Emilia suponía que Subaru estaba bien. Emilia dice, ¿ah, sí? Pues creo que es realmente agradable e importante que las personas crean en mí. Me siento segura cuando puedo confiar en alguien y me da fuerza cuando ellos confían en mí.
Dime, ¿eres diferente? Abel dice, después de todo, los sentimientos son solo sentimientos. Difícilmente puede ser el factor decisivo más allá de eso. Así es. Más allá de eso. Los ojos de Emilia en un momento vacilaron ante la respuesta de Abel. Otto había perdido la oportunidad de intervenir, pero se dio cuenta que Emilia y Abel eran como el agua y el aceite, ya por las formas de pensar y razonar, ¿no? Emilia creía en el corazón y Abel no. Abel dice, nadie puede decir con seguridad si Natsuki Subaru está vivo o muerto. Solo porque siempre ha evitado la muerte por un pelo, no hay garantía de que esto sea lo mismo esta vez. Cuando Emilia escuchó estas respuestas, dijo, ¿te refieres a Subaru? Rápidamente miró a Abel y estaba a punto de decir algo. O sea, Abel se preguntaba a Abel cómo carajo ellos estaban seguros de que Subaru estaba vivo. Y cómo es que esta mujer, o sea, Emilia, decía y estaba hablando con tal seguridad. Entonces Beatriz interrumpe y dice, si necesitas confirmación de que Subaru está vivo, Betty la tiene de hecho. Beatriz acababa de abrir los ojos. Emilia dice, Beatriz. Y Frederica dice, Beatriz ama. Abel dice, ¿por qué tienes la certeza de que Natsuki Subaru está vivo o muerto? Beatriz dice, es un asunto muy simple, supongo. Es porque Betty y Subaru están conectados por el alma, de hecho. Jordan dice, así que es eso. Si este y ese niño están profundamente conectados, puedo ver la lógica detrás de eso. Emilia dice, sí, está en una relación contractual. Es por eso, Abel dice, esta chica está en su estado debilitado. Eso tiene sentido. A pesar de la falta de explicación clara, Abel y Yorna pudieron descifrar la situación. Revelar el hecho de que Beatriz era un espíritu no era algo bueno para Otto ni los demás, que habían ingresado al imperio con identidades falsas, pero los dos en cuestión probablemente ya se habían dado cuenta. O sea, recuerden que Yorna y Abel son personas inteligentes y astutas. Otto dice, si estás convencido entonces entiendes. Aparte de la comodidad y la ubicación de Natsuki-san, tenemos medios para confirmar si está vivo o muerto. Ya que Beatriz-sama lo dice, podemos estar seguros de que no importa dónde, Natsuki-san está vivo en el lugar al que fue enviado. Yorna dice, ¿es así? Entonces tal vez Tanza estará un poco mejor. Las cejas de Yorna bajaron ligeramente ante las palabras adicionales de Otto. Petra entonces interrumpe y dice, ¿podemos retroceder un poco? Emilia dice, Petra-chan. Frederica dice, Petra-sama. Petra dice, antes Medium-chan dijo que se hizo pequeña, ¿es eso cierto? Medium dice, sí, así es. Yo solía ser muy alta. Más o menos de la misma altura que ese chico rubio de allí. No, era más o menos de la misma altura que esa mujer, refiriéndose a Frederica. Garfield dice, ¿por qué descartaste a mi asombroso yo? Y Petra dice, entonces Subaru-sama también se ha hecho pequeño. Medium dice, así es. Subaru-chin es como yo. Quizás un poco más pequeño de todos modos. Le hicieron tan pequeño, pero escuché que Subaru-chin y Yorna-chan golpearon juntos al abuelo. Así que Subaru-chin es increíble. Emilia al escuchar estas palabras se puso feliz. Y Emilia dice, sí, Subaru es increíble. Petra dice, sí, Medium-chan tiene razón. Beatriz dice, naturalmente, supongo, es el compañero de Betty, de hecho. Aunque faltaba contexto por las palabras de Medium, que mencionó un viejo, un golpe y así cosas, y los demás no entendieron. Estaban felices porque conociendo a Subaru y al escuchar estas palabras de elogios dirigidas a Subaru, estaban felices de que Subaru siempre sea ese tipo de persona que logra resultados, ¿no? Otto dice, si Natsuki-kun está encogido, se convirtió en un niño, así que no está cansado de vestirse de mujer, ahora se está convirtiendo en un niño infantilizado. Vaya, Natsuki-san es una persona tan inquieta. Frederica y Otto estaban preocupados, ¿no? Emilia dice, bueno, en términos de habilidad no es muy diferente de todos modos. Garfield dice, Beatriz-sama, ¿por qué te ves tan fuera de lugar? Garfield pregunta esto porque se dio cuenta que la mirada de Beatriz, sus ojos habían abiertos con una mirada de preocupación y de terror. Los ojos temblorosos que miraba a Beatriz no era a Medium, era la otra niña que estaba al lado de ella. Beatriz dice, ¿qué? ¿Por qué estás aquí? Supongo. Luis hace, Beatriz dice, respuesta de hecho. No hagas nada innecesario, supongo. Así es, mientras todos conversaban tranquilamente, Beatriz reconoció a alguien y se dio cuenta de alguien. La niña que estaba ahí de pelo dorado, a Luis, la reconoció. Otto dice, Beatriz-sama, ¿qué pasa? De repente le gritaste a esa chica. Beatriz dice, gritar es lo más razonable, de hecho. Otto, ¿no te diste cuenta, supongo? Otto dice, ¿yo? ¿Qué? Otto también la comienza a ver, abre los ojos y tuvo un déjà vu. Algo que no debería haber existido en el imperio estaba aquí. Recuerden que Otto había peleado en el arco 5, ¿no? Y toda la vaina. Otto dice, no puede ser, increíble. Ella es... Otto miró fijamente a la chica, mientras una sorprendente posibilidad apareció en su mente. Emilia preocupada dice, Beatriz, Otto-kun, ¿qué pasa? Ambos están mirando mal a esa chica. Beatriz dice, es gula, de hecho. Emilia dice, Beatriz dice, esa chica es el arzobispo del pecado de la gula, o la chica llamada Luis Arnett, supongo. Todos habían escuchado la identidad de esta niña. En el momento que se pronunciaron estas palabras, una atmósfera de volatilidad
se apoderó de la habitación. Garfield dice, maldición, tienes que estar bromeando. ¿Un arzobispo del pecado? ¿Qué diablo crees que estás haciendo aquí? Medium estaba preocupado, ¿no? Todos estaban mirando mal a Luis con miradas ardientes, así de furia. Medium dice, esperen, no está bien, Louise Chang no es una mala chica. Otto dices que no es una mala chica, pero ¿lo dices en serio? Para que lo sepas, ella me arrancó dolorosamente las 2 piernas. Todavía tengo algunas cicatrices chillonas, ¿debería mostrártelas? Medium dice, eso no fue. Louise Chang tal vez fue una chica diferente. Otto dice, lo siento, pero claramente se había presentado como tal. Hubo otras víctimas además de mí. Sin duda un número incalculable de ellas. Algunos eran nuestros amigos y las amigas de nuestros aliados. Medium dice, pero, dice Medium, con los ojos llorosos. Medium buscaba desesperadamente algunas palabras para refutar a los demás y proteger a Luis. Medium dice, tal vez Louise Chang era así antes, pero Louise Chang es diferente ahora. Garfield dice, ¿diferente? ¿De qué diablos estás hablando? ¿En qué te basas? Medium dice, ¿por qué? Todos deténgase, porque ella era amiga del hermano mayor Subaru Chin, del hermano mayor y de Subaru Chin y de Ren Chang. He estado con ella todo el tiempo y no ha hecho nada malo, ella no lo hizo. Otto dice, ¿qué? ¿Ella estaba con Natsuki-san? Petra también se sorprendió por estas palabras y declaraciones de Medium y le dijo y exclamó, Otto-san, Subaru tal vez no pudo ir tan lejos como para perder la memoria o algo así, ¿verdad? Otto dice, por un momento ese miedo se apoderó de mí. Obviamente pues Subaru, recuerden que era el que más odiaba a Gula por todo lo que le había causado, incluso a la persona que él quería era a Ren, ¿no? Entonces, al escuchar esas palabras, se preguntaron, ¿acaso Subaru perdió la memoria como para juntarse con ella? Otto dice, por un momento ese miedo se apoderó de mí, pero por lo que escuché de mi Zelda-san y Sir-san, creo que no es una gran preocupación. Y seguía la conversa. Emilia dice, bueno, las historias de Subaru que hemos escuchado en esta ciudad siguen siendo del Subaru que conocemos, así que no hay necesidad de preocuparse por eso, Petra-chan. Petra-sama. Petra dice, gracias Emily. Entonces todos comienzan a preguntarse por el comportamiento raro de Luis, ¿no? Y que tal vez se anuló la autoridad de Gula, todas las cosas que puede haber pasado. Frederica mencionaba que incluso si derrotaban al arzobispo del pecado de Gula, no había una prueba definitiva de que todo lo que se había perdido volvería. Y mientras que hablaban y analizaban cosas e intercambiaban información entre nuestros protagonistas, pues no, Medium estaba de miedo con los ojos llorosos y protegiendo a Luis, que nadie se le acercara o le hiciera daño. Garfield dice, sé lo que estás pensando, Otto, hermano, pero eso no significa que tengamos que dejar que la pequeña cosa quede libre. Todos miraban mal a Luis. Medium dice, Abel, di algo. Abel dice, ¿qué quieres que te diga? Manejar esto es asunto tuyo. Medium dice, pero no puedo persuadirlos bien. Abel dice, no me encargues la responsabilidad de tu vicio. Después de todo es innecesario. Abel estaba tranquilazo, pues, ¿no? Recuerden cómo es su personalidad. Medium pensó que tal vez Abel había abandonado a Medium y a Luis, pero en realidad ese no había sido el caso, ¿no? Aunque parecía que sí, en realidad ese no fue el caso. Cuando de repente, Garfield, que tenía intención de acercarse a Luis, Yorna se interpuso directamente entre ellos y permaneció tranquilas. Otto dice, lo voy a decir de nuevo, ella es un arzobispo del pecado de la Gula. ¿Acaso no saben los horrores que hace el culto de la bruja? ¿Acaso no se conocen en el imperio de Wallachia? Yorna dice, conocemos las hazañas de esos rufianes y su repulsión. También conocemos la malicia de los que se hacen llamar arzobispo del pecado. Otto dice, escuché que las heridas de la ciudad fortaleza de Garkla aún no han sanado, ya que la gran ciudad imperial había sido destruida en un alboroto de orgullo, un arzobispo del pecado del culto de la bruja, hace tiempo, pues, ¿no? Y que había sido derrotado en Pristela, ya que el culto había hecho de las suyas en muchos lados. Otto dice, ¿crees que puedes ganártelo? Tengo que decir que es imprudente. Y entonces Abel también habla y dice, si es algo útil consideraré cómo usarlo. Son ustedes los que están gravemente equivocados al pensar que todos estarían de su lado. Miselva dice, diré esto, Subaru y Ren son son nuestros amigos. Como ellos fueron los que trajeron a Luis con ellos, son ellos los únicos los que tienen derecho a decidir el destino de Luis. Así es, Miselda también habló. Miselda dice, por supuesto, si el jefe no está de acuerdo, cederé. Treita dice, mi opinión es la misma que la de mi hermana. Sin embargo, yo estoy protegiendo a Luis por mis propios motivos, ya que tengo una deuda de gratitud con Luis. Sí, también están agradecidos por Luis. Miselda dice, jaja, ya veo. Beatriz dice, un arzobispo del pecado encima a alguien como la Gula, ¿harán la vista gorda? Todos enfriarán sus cabezas, supongo. Entonces Emilia dice, esto no es bueno, todos cálmense, ya que el ambiente se había puesto tenso. Emilia dice, todos cálmense, pelear así no es bueno. Esto es más peligroso que hacer la vista gorda ante un arzobispo del pecado. Cuando de repente se acerca Priscila y dice, ¿qué pasa, plebeyos? ¿Aún no habéis luchado lo suficiente? Eso es bastante apasionado, no sé. Así es, acababa de llegar Priscila a esta reunión
Priscila dice, me dirijo aquí después de escuchar de que Abel y los demás habían regresado, pero no esperaba este tipo de atmósfera tan pronto. Incluso si la ciudad está tan devastada, parece que un perro hambriento no puede elegir dónde ladra. Emily dice, Priscila, todos están muy tensos ahora, no digas cosas raras. Priscila dice, tonterías. Si no hubiera venido, habrías hecho nevar otra vez. Déjame decirte, no importa qué tan frío lo hagas, no dejaré de mostrar mis hombros. Aún así, hace frío. Emilia dice, lo siento por eso, pero Marion dice, Yorna-chan. De repente, una mujer abrió los ojos y Yorna miraba a Priscila y los ojos de Yorna se abrieron por completo. Yorna dice, ¿Priska? Ella llamó a Priscila Priska, un nombre diferente que no sonaba familiar. Estaba congelada en estado de shock. Yorna, con los ojos muy abiertos, se dirigió a Priscila con ese nombre similar pero diferente. Priscila dice, ¿qué? ¿Tú? ¿Por qué te comportas así conmigo, no? Priscila miró a Yorna con sus ojos carmesí sin ocultar su disgusto. Los ojos azules de Yorna y los ojos rojos sangre de Priscila se encontraron y hubo un silencio tenso. Entonces Priscila dice, si lo pienso, de hecho, eres mi querida madre, ¿no es así? Priscila la decía con tal tranquilidad, como si nada. Emilia dice, ¿Yorna es la madre de Priscila? Y Otto comenzó a comparar a las dos personas, ¿no? Yorna y Priscila. Y al igual que nuestros otros protagonistas del campamento de Emilia comenzaron a pensar. A ver, decían, diferente color de cabello. Y para empezar, eran de diferentes razas. Entonces nuestros protagonistas del campamento de Emilia pensaban, entonces ¿cómo es que eran madre e hija? Ya que no había similitudes en su apariencia. Otto era el que más estaba pensando en esto, ¿no? Y no encontró parecido ni en raza ni en color de pelo y toda la cosa en Priscila y Yorna. Priscila dice, puedo sentir lo desagradables miradas en mí, pero está bien. Priscila dice, medio diablo, es como dices, pensar que se había convertido en uno de los 9 generales divinos. Desde que era un niño supuse que sí, pero qué extraño es. Emilia dice, bueno, estoy sorprendida, pero ahora que lo mencionas, supongo que ambos se parecen mucho. Yorna dice, espera, estaba un poco sorprendida, pero esa es una declaración inaceptable. ¿Por qué crees que soy tu madre? Dice Yorna. Priscila dice, vamos, deja de inventarte excusas evasivas ahora mismo. Si planeas engañarme, debes cambiar tu alma. No importa cómo cambies tu apariencia. No puedes engañar a mis ojos escarlata. Yorna hace ch. Y entonces una voz dijo, absurdo, ¿hablas en serio, Priscila? Yorna, Michigur, ¿es Sandra Benedict? Priscila dice, ya veo, así que tú tampoco sabías de esto, Abel. No te culpo. No tengo forma de saber excepto por mis propias palabras. Y entonces Emilia interrumpe y dice, pero ¿te diste cuenta de que a Priscila no le dicen nada, verdad? Priscila dice, no me interrumpas, cállate, medio diablo. Emilia dice, no tienes que decirlo así. Garfield dice, pospongan esta charla inesperada. En este momento estamos hablando de la prioridad de la historia de esta niña. Entonces Garfield dice, mi asombroso yo no dice que la mate, pero sí que la ate y la haga rodar. Entonces Aldebarán llega y dice, eso probablemente sea algo que el hermano no quiere escuchar. Garfield dice, Aldebarán dice, había llegado Aldebarán. Ya que había llegado Priscila, llegó Aldebarán. Entonces Aldebarán dice, en primer lugar, déjame disculparme contigo primero. Lamento no haber podido llevar a mi hermano a casa después de que fuimos juntos a la llama del caos. Emilia dice, gracias por disculparte, pero no soy la única decepcionada por no haber conocido a Subaru. Beatriz es la más decepcionada. Al dice, entonces lo siento por esa niña y por los demás también. Al inclinó la cabeza mientras se disculpaba por la ausencia de Subaru. Al dice, mientras todos los demás hablaban, Al dice, como dije antes, hacerle algo así a esta pequeña niña es algo que el hermano Natsuki Subaru no desea. Garfield dice, ¿qué diablos? Todo está diciendo cosas al azar. Aldebarán dice, yo también traté de matar a la pequeña y fui detenido por el hermano. Aldebarán sigue hablando y dice, ustedes son así. No es natural que considere matarla, pero aún así. Otto dice, Natsuki-sun la defendió, no quiere que la maten. Aldebarán dice, para ser honesto, no podía creer lo que escuchaba. Originalmente estaba pensando que tenía una pequeña extraña con él. Pero luego descubrí que la niña que estaba siempre con el hermano era el arzobispo del pecado. Estaba tratando de protegerla con su cuerpo. Pensé que sabía que el hermano tenía muchas ideas locas, pero esta vez superó mi imaginación. Todos observaban a Aldebarán y escuchaban sus palabras, su testimonio de que Subaru protegía a esta niña, que había protegido con su cuerpo a esta niña y que siempre paraban juntos, ¿no? Otto pensó que tal vez Subaru no había puesto sus manos en Luis porque era ingenuo. Y Otto dice, nosotros, las personas que nos rodean, ¿podemos tomar decisiones sin tanta ingenuidad? Aldebarán dice, entiendo hermano, pero es difícil ahora. Después de todo, estamos hablando frente a toda esta gente, no hay vuelta atrás de esto. Frederica dice, Otto-sama. Otto dice, entonces, ¿está diciendo que solo la vas a dejar vagar libremente? Aldebarán dice, claro, no la habría perdonado si hubiera hecho algo malo, pero... Y Medion dice, Luis-chan siempre estaba tratando de proteger a Subaru-chin. Ella nunca se portó mal mientras estuvo con nosotros, ella nunca lo hará. Entonces Petra dice, vi al maestro hacerlo.
Tal vez deberíamos hacer un sello mágico de juramento. Otto dice, no deberíamos hacer eso. Pensé por un momento que esa era una posibilidad que deberíamos hacer. O sea, el sello mágico, algo parecido que hizo Roswell, ¿no? Y así hablaban, ¿no? De qué harían con Luis. Y debido a las palabras y testimonios de Aldebarán y lo que hablaba Medium, entonces descartaron la idea de matarle, que Subaru no querría eso, que se enojaría y toda la cosa. Y optaron por atarla o hacer algo como es. Emilia dice, esa niña, Luis, podría ser realmente peligroso. Eso es justo lo que ha dicho Otto-kun y los demás. Y lo sabes, ¿no? Medium dice, sí, lo sé. Pero ¿no viste a Luis hacer nada peligroso o malo? Emilia estaba interrogando a Medium. ¿Pero no viste hacer nada peligroso o malo? ¿Luis te hizo algo a ti o a Subaru? Medium dice, sí, ella trató de protegernos, es verdad. No estoy mintiendo. ¿No es así Abel-chin, Al-chin, Tarita-chan y Yorna-chan? Tarita dice, sí, Luis ciertamente trató de proteger a todos. Y así escuchaban los testimonios de todos, ¿no? Tarita dice, le tenía mucho cariño a Subaru, en mi opinión. Y Otto hace, como se esperaba del Olimancer. Pero no se puede bromear en esta atmósfera. Beatriz dice, ese apodo a Betty no le gusta mucho, de hecho. Ten cuidado, supongo. Emilia dice, ¿estabas preocupada por Subaru? Se dirigió a Luis y le comienza a hablar, ¿no? Dice, ¿estabas preocupada por Subaru? No creo que sea mentira, entonces quiero creer en ti, tanto como esta chica que se esfuerza tanto por creer en ti. Garfield dice, Emilia-sama, no se acerque, ya es. Emilia dice, incluso Garfield nos mordía tanto al principio, pero ahora es muy buen amigo nuestro, ¿no? Y Garfield se hace como, Emilia dice, puede ser difícil, pero creo que es mejor empezar por ahí. Si puedes hablar de ello correctamente, en lugar de ir con todo y ser tan hostil al principio, por supuesto. A veces tienes que ser hostil desde el principio. Garfield se quedó callado. Emilia dice, esta es realmente una forma indirecta de decir esto, pero creo en Sir-san, en Miselda-san y otros que han sido tan amables con Subaru y Ren. Así que déjame creer en ti, en quien cree Medium-chan. Le dirigía estas palabras a Luis. Luis hace, Emilia dice, nosotras no, pero para estos niños que están siendo muy amables contigo, es muy lindo saber que hay gente que cree en ti. Mientras Emilia decía esto, le tendió suavemente la mano derecha a Luis, con Beatriz sostenida en su mano izquierda. Emilia sentada se movió hacia Luis. La acción de Emilia hizo que incluso Medium, que estaba tratando de proteger a Luis, de repente se moviera hacia ella. Emilia dice, Luis-chan, y entonces la llamó. Ojo que recuerden que Luis no puede hablar, no dice palabras, pero en realidad sí entiende las palabras. Sí entiende lo que se transmite, ¿no? Y comprende. Entonces Luis extendió su mano. Luis colocó su propia mano derecha sobre el de ella. Luis hace Emilia dice, yo también estoy preocupada por Subaru. Abrazándose las manos, Emilia sonrió y fue la resolución para que el campamento de Otto y Emilia, la conclusión fue que, puesta en espera sobre qué harían con esta niña. Garfield dice, mi asombroso ser no te quitará los ojos de encima, ¿sabes? Obviamente Otto estaba molesto, ¿no? Porque recuerden que era un arzobispo, ¿no? Otto decía, esto no me gusta. O sea, las acciones de Subaru que había hecho, ¿no? Y entonces Sir le comienza a hablar, ¿no? Y dice, le dice a Abel que estaba preocupado sobre un rumor. Abel dice, ¿un rumor? Sir dice, sí, un rumor de que en algún lugar el hijo de su excelencia el emperador, un hijo ilegítimo, un príncipe heredero de cabello negro, está presente. Sir le informaba a Abel sobre este rumor. Sir dice, según los informes, este rumor se había extendido desde el este, ya se ha extendido por todo el imperio, pero su origen es desconocido. Abel dice, es como has adivinado, se propagó desde la ciudad demonio. Se necesita poder para amenazar el trono, y el poder solo se reunirá bajo una gran causa. Petra dice, ¿qué? ¿Un príncipe heredero de pelo negro? De acuerdo con lo que Medium-san y los demás habían dicho, Subaru se volvió más pequeño, ¿no? Así como Beatriz. Frederica dice, así es, realmente no puedo imaginar a un Subaru pequeño. Es posible que haya encontrado con tal desgracia. Otto y todos comprendieron. Petra dice, ¿podría ser que el rumoreado hijo del emperador sea Subaru? Abel dice, correcto. Petra dice, ¿qué? ¿Algo así? Priscila se reía, ¿no? Y dice, de todas las cosas, ese tonto plebeyo como el príncipe heredero, jaja, no me hagas reír. Abel, ¿tú piensas matarme de la risa? Has cambiado considerablemente tu forma de hacer las cosas, ¿no es así? Aldebarán dice, princesa. Priscila dice, ¿qué pasa? Tú también deberías reírte, Al. No, tú también participaste en esta conspiración. Si es así, ¿con qué habilidad me has hecho reír? Debo decir que he realizado los deberes de un payaso espléndidamente. Emilia dice, ¿qué quieres decir? No hay forma de que Subaru sea el hijo del emperador, ¿verdad? Después de todo, Subaru vino de más allá de la gran cascada. Frederica dice, Emily, esa es una de las bromas de Subaru-sama. Emilia dice, ¿es así? Entonces, ¿de verdad? Otto dice, en cuanto a la cuestión de si es hijo del emperador, no es cierto, es una fabricación. Emilia dice, Emilia estaba mareada y no entendió al principio. Y que era un poco inocente, pues Emilia tan. Frederica dice,
para ser precisos, creo que sería más apropiado decir que lo usaron una vez que sucedió. O sea, todos se suponían ya como que Abel había tomado ventaja de la situación y había usado esto a su favor, ¿no? Pero igual estaban un poco molestos. Y Otto dice, dado que Nazgûl fue transformado en un niño, tiene la intención de usarlo como una espada de doble filo, ¿verdad? Abel dice, una forma de hablar insolente, pero es de mi agrado. En ese caso, también deberías entender. Otto dice, aunque lo que has hecho se entiende, pero es frustrante. Redica dice, ya veo, para Subaru-sama, cuyo paradero se desconoce, la probabilidad de que pierda la vida se reduzca considerablemente. Otto dice, sí. Todos entendieron que era uno de los planes como para ubicar a Subaru, y a ver les explica también, ¿no? Pero obviamente también estaban estaban molestos, pero y también muy preocupados. Y entonces Garfield dice, así que al capitán le han dado un título raro, pero un momento, ¿no sería aún más peligroso convertirlo en el capitán de la rebelión?